37 años de su vida se sintieron como caminar con una mochila llena de piedras, donde cada paso era un esfuerzo titánico y el simple hecho de respirar le parecía un privilegio que no le correspondía. A los 52 años, después de 2 décadas de terapia convencional que solo lograba rascar la superficie de su dolor, esta mujer descubrió que no necesitaba sanar su pasado, sino cambiar la estructura lógica de cómo su cerebro categorizaba el presente. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido años en entender el porqué de nuestro sufrimiento, solo para descubrir que la respuesta no estaba en el origen, sino en el interruptor de interpretación? Al final de este relato, no solo entenderás la diferencia entre procesar un trauma y reconfigurar la respuesta narrativa de tu mente, sino que saldrás con una herramienta técnica que los psicólogos llaman reencuadre cognitivo radical, algo que puedes aplicar literalmente mientras escuchas el resto de este análisis. La neurociencia moderna, a través de los estudios del Dr. Antonio Damasio sobre los marcadores somáticos, confirma que nuestra memoria no es una grabación de video fiel, sino una reconstrucción química que cambia cada vez que la recordamos. Esto significa que tienes una ventana de oportunidad biológica para alterar el impacto de tu historia cada vez que la narras. El regalo que quiero dejarte ahora es este. Tu cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza recordada con intensidad emocional. Si piensas en tu trauma como algo que te define, estás activando las mismas hormonas del estrés que el día en que ocurrió. Vamos a ver cómo ella rompió este bucle. Esta mujer, llamémosle Elena, pasó 20 años analizando cada detalle de su infancia, buscando el momento exacto donde todo se torció. Los psicólogos llaman a esto rumiación analítica, un proceso donde el cerebro intenta resolver un problema del pasado mediante un pensamiento circular, pero, curiosamente, esto mantiene las vías neuronales del dolor más fuertes que nunca. Ella creía que si encontraba la raíz, el árbol dejaría de dar frutos amargos. Pero el trauma, especialmente el que se extiende por décadas, no es un problema de archivo, sino un problema de sistema operativo. Su sistema estaba configurado para buscar peligro en cada interacción social. Si esto te está haciendo pensar en tu propia forma de procesar los errores del pasado, eso ayuda mucho a que esta información llegue a quienes están atrapados en el mismo ciclo. El cambio ocurrió un martes, cuando su terapeuta le pidió que dejara de intentar sanar el recuerdo y comenzara a editar el guión. Imagina que tu memoria es un guión de cine. La mayoría de nosotros somos actores que solo saben repetir las líneas de la tragedia. Ella se dio cuenta de que podía ser la directora. La técnica que aplicó se conoce como recontextualización de la agencia. Ella dejó de verse como el sujeto pasivo al que le ocurrían las cosas y comenzó a reconstruir la historia desde la perspectiva de alguien que sobrevivió con una capacidad de adaptación que pocos poseen. ¿Por qué funciona esto? Porque el hipocampo, el área de tu cerebro encargada de organizar los recuerdos, necesita una estructura lógica para cerrar el caso. Mientras tu mente mantenga la historia como una herida abierta, el hipocampo sigue etiquetando el evento como actual. Cuando Elena cambió la perspectiva de esto me destruyó a esto construyó mi capacidad de detectar amenazas que otros ignoran, ocurrió un fenómeno biológico fascinante. El nivel de cortisol, la hormona que mantiene tu sistema en alerta, bajó de manera medible en sus análisis de sangre en solo 3 meses. No fue magia, fue biología aplicada. El segundo acto de este cambio se centra en las relaciones. Ella notó que, durante años, atraía personas que validaban su dolor. Esto es algo que los expertos llaman compulsión de repetición. Básicamente, intentamos inconscientemente recrear el trauma con personas nuevas para ver si, esta vez, podemos ganar. Es una apuesta perdida de antemano. Ella dejó de buscar personas que entendieran su dolor y empezó a buscar personas que desafiaran su narrativa. Si un amigo no le daba la razón en su victimismo, ella antes se alejaba. Ahora, buscaba activamente a esas personas. Fue un movimiento contraintuitivo que le salvó la vida. ¿Te has preguntado si tus relaciones actuales son un espejo de lo que intentas resolver o una construcción de lo que quieres llegar a ser? Esta es una pregunta que duele, pero es la única que separa a quien sana de quien solo sobrevive.
En el tercer acto, Elena empezó a aplicar lo que la psicología llama la prueba de realidad. Cada vez que sentía esa punzada de ansiedad ante un conflicto, se obligaba a escribir 3 hechos concretos y objetivos del momento presente, separándolos de la emoción que le evocaba el recuerdo antiguo. Si su jefe levantaba la voz, ella no escuchaba a su padre, ella anotaba: mi jefe está frustrado por el retraso en el reporte. Punto. Sin carga dramática. Esta distinción es fundamental para el lóbulo frontal, la parte de tu cerebro encargada del razonamiento lógico, que a menudo queda secuestrada por las emociones intensas del trauma. Muchos me preguntan si esto significa ignorar el dolor. Al contrario. Significa darle un lugar, pero quitarle el control sobre tus decisiones actuales. Es la diferencia entre tener una cicatriz y tener una herida abierta. La cicatriz es historia, la herida es presente. Ahora, hablemos de lo que puedes hacer tú hoy mismo. No necesitas 20 años. Necesitas empezar por cambiar el lenguaje que usas contigo mismo. Cuando te descubras diciendo yo soy así por lo que me pasó, detente. Cámbialo por yo soy así, y además, me pasó esto. Ese pequeño cambio de conjunción es un cambio de identidad. El por te hace esclavo de la causa, él y además te hace el dueño de la consecuencia. Es un ejercicio de neuroplasticidad, la capacidad de tu cerebro para crear nuevas conexiones, que puedes practicar cada vez que te sientas invadido por un recuerdo. Piensa en una situación que te haya definido negativamente. Ahora, describe esa misma situación desde la perspectiva de un observador externo que ve tus fortalezas, no tus debilidades. ¿Qué vio ese observador? ¿Vio a alguien que se rompió o vio a alguien que resistió lo imposible? La verdad es que vio ambos, pero tú has decidido enfocarte solo en la ruptura. Tu cerebro tiene un sesgo de negatividad natural, es su forma de protegerte, pero ese mecanismo ya no es útil hoy. Tienes que forzarlo a ver el éxito en la supervivencia. Comparte esto con alguien que sientas que está atrapado en su propia historia. Alguien que necesite saber que no tiene por qué ser el eterno protagonista de su tragedia. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos recuerde que el guión es nuestro. Antes de cerrar, quiero que pienses en esto: el trauma no es lo que te pasó, es lo que quedó guardado en tu sistema nervioso después de lo que te pasó. Y tú, y solo tú, tienes la llave para cambiar el significado de esos datos. La próxima vez que un recuerdo te asalte, no intentes expulsarlo. Invítalo a sentarse, dile ya te escuché, ya entendí lo que querías enseñarme para protegerme, pero ahora estoy a cargo yo. Es una conversación incómoda, pero es la conversación más liberadora que tendrás en tu vida. El cambio de perspectiva de Elena no fue una iluminación mística, fue una decisión técnica de dejar de alimentar el fuego del pasado para usar esa misma energía en construir su presente. Ella dejó de buscar sanación y empezó a buscar libertad, y resulta que la libertad es una consecuencia natural de dejar de contar la misma historia. En el próximo análisis, vamos a profundizar en cómo el lenguaje que usas cuando estás solo en la habitación moldea literalmente tu estructura cerebral, algo que muchos llaman diálogo interno, pero que la ciencia está empezando a entender como una forma de arquitectura neuronal. ¿Qué parte de tu historia te estás contando hoy que, si la editaras, cambiaría por completo tu capacidad de actuar mañana? Te leo en los comentarios, y recuerda que la vulnerabilidad es la cuna de la transformación. No tengas miedo de compartir esa parte de ti que sientes que debe ser sanada. Nos vemos pronto. Para profundizar en esta arquitectura de la reconstrucción mental, debemos observar el fenómeno desde la perspectiva de la eficiencia metabólica del cerebro. Cada vez que recreas mentalmente una vivencia dolorosa con lujo de detalles, tu organismo consume una cantidad desproporcionada de glucosa y oxígeno, redirigiendo estos recursos vitales desde el córtex prefrontal, encargado de la toma de decisiones complejas, hacia la amígdala, el centro de alerta primitiva. Es como si estuvieras manteniendo encendido el motor de tu coche en punto muerto durante horas. Eventualmente, el depósito se vacía y el motor se sobrecalienta. Al aplicar el reencuadre, no solo cambias tu estado de ánimo,
estás optimizando tu consumo de energía biológica para tareas ejecutivas reales. Considera el ejemplo de un atleta de alto rendimiento que ha sufrido una lesión grave en competición. Aquellos que se recuperan más rápido no son necesariamente los que tienen mejor fisioterapia, sino los que ejecutan una desvinculación emocional con el momento de la lesión. Mientras un deportista promedio revive el sonido del hueso rompiéndose o el silencio del estadio, el atleta resiliente codifica ese evento como el punto de inflexión donde aprendí a fortalecer mi estabilidad articular. Observa la diferencia numérica. Estudios de seguimiento en rehabilitación deportiva indican que quienes mantienen una narrativa de víctima del azar reportan niveles de dolor percibido un 40% superiores a quienes narran el evento como una lección técnica. Esta brecha del 40% no es una opinión, es una medida estadística de cómo la interpretación altera la señal de dolor que llega a la conciencia. La neurobiología nos ofrece una analogía perfecta con el proceso de consolidación de la memoria. Cada vez que accedes a un recuerdo, este se vuelve lábil, es decir, maleable. Si en ese momento de fragilidad del recuerdo introduces una nueva premisa, como tu nueva capacidad de resiliencia, el cerebro guarda la versión actualizada. Es un proceso de sobreescritura digital. Si no realizas esta intervención activa, el cerebro simplemente reafirma la conexión neuronal vieja, consolidando la ruta del sufrimiento por pura repetición mecánica. Al forzar una nueva interpretación, estás literalmente desconectando los nodos de ansiedad y estableciendo autopistas de procesamiento lógico. Es la diferencia entre seguir un sendero de tierra lleno de baches por costumbre, o pavimentar una nueva carretera principal que comunica tu pasado con tu presente de manera eficiente y segura. Esta es la esencia de la arquitectura neuronal consciente. Tú decides qué cables se conectan y cuáles se quedan en el olvido, transformando el peso muerto de tus vivencias en los cimientos de tu estabilidad futura.